San Cayetano es el jueves 7, San Cayetano, jueves 7. Ustedes saben que la iglesia se pronunció precisamente convocando a la celebración de San Cayetano, lo hace siempre. Pero de una manera muy particular fue la convocatoria, ¿no? Porque dice, en todo plan económico, cuidar el empleo debe ser una prioridad indeclinable. Fíjense el textual de la iglesia, ¿no? El empleo, el trabajo. Ninguna medida puede considerarse exitosa si se vive con angustia e incertidumbre sobre el futuro, ¿no? Ninguna medida puede considerarse exitosa si se vive con angustia e incertidumbre sobre el futuro. Bueno, es importante que esto salga precisamente del episcopado, que convoca a un 7 de agosto, a un día de San Cayetano, con un tinte profundamente social y político, porque así debe ser, porque así debe ser. Porque estos son los típicos ejemplos en donde uno es imposible que desprenda la fe de lo político. No estoy diciendo que San Cayetano es peronista. Digo, el proceso de la fe va por un lado, y está muy bien, quienes tenemos fe, está muy bien que confiemos y que le recemos a quienes creamos para que te ayude, en este caso en el trabajo, ¿no? Pero yo siempre digo, hay una hermosa canción, lo decía otro día en el canal, de Teresa Parodi, sobre San Cayetano, que donde dice, quien debe responder no ha de ser San Cayetano, quienes deben responder están mirando para otro lado. Esa es la frase de la canción, ¿no? Porque es cierto, quien debe generar el trabajo, quien debe generar la vivienda, quien debe generar la paz, el pan, todo aquello que se le va a pedir a San Cayetano son políticas de gobierno. Van a estar seguramente los movimientos sociales y van a estar seguramente en una de las movilizaciones más importantes que hay. Creo que también va a movilizar la CGT. Evidentemente alguna santidad todavía los convoca, la CGT. Ya tengo el reemplazo de Daer. Perdón, abro un paréntesis. Tengo un reemplazo de Daer. Digo, empieza con P. No importa. Entonces, cierro paréntesis. Es un momento importante en donde, insisto, que la iglesia se pronuncie es a destacar, y es donde precisamente vamos a empezar a visibilizar la realidad. San Cayetano es popular por excelencia, y el poder lo primero que intenta en estos casos es, o será, querer encerrarlo simplemente al tema de la fe. La movilización por la fe, sí, claro. Centralmente es la fe, pero insisto, es esa fe contextualizada en una realidad social angustiante. Es la misma fe en torno, si se quiere, a la figura de lo que fue Jesús de Nazaret. Un ser eminentemente político, en un contexto eminentemente político, en un contexto de opresión del Imperio Romano. O sea, todo tiene su correlación con lo político. Y en un momento en donde además tenemos que alzar la voz y ser voz de los más débiles. Este es el tiempo de todo aquel que se sienta parte del campo nacional y popular, esté en una iglesia, esté en una unidad básica, esté en un movimiento social, esté en un medio de comunicación como periodista y, por supuesto, si esté educando o si es dirigente político. Este es el tiempo de los débiles. Este es el tiempo para sumar la voz a los más débiles, para en todo caso ayudarlos a que su voz se multiplique. Y digo ayudarlos precisamente porque la debilidad muchísimas veces viene de la mano de la marginalidad. Se los margina y se los silencia, o se les toma el discurso para llevarlo o ayornarlo de otra cosa. Y el grito de San Cayetano es por paz, pan y trabajo. Y la paz, el pan y el trabajo en la Argentina falta. Y no falta por casualidad, no falta por obra de un Dios, falta por obra de los humanos. Por tanto, para que esta paz, este pan y este trabajo regrese, será a través de la obra y de la mano de los seres humanos y no de los dioses. Porque es cierto, lo estaba leyendo el otro día de un tuit que hizo quien es intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, que lo tituló "Milei es fuerte con los débiles y débil, muy débil con los fuertes". ¿Se acuerdan aquella cita del propio Néstor Kirchner, no?
porque es cierto, y en el punteo que hace Espinosa, dice, con su veto Milei les niega un aumento de nuestros jubilados, que sufren un ajuste salvaje de su gobierno, que le quita los medicamentos, que además le quita los medicamentos gratuitos, que además les aumenta un 1000% en los servicios y alimentos, que tiene un bono congelado, y además los reprime. Y esto que dice Espinosa, nosotros lo vemos todos los días. Y con esos débiles, pero débiles no por elección, porque lo has debilitado. Y a una sociedad y a un pueblo se los debilita cuando le quitan derechos y cuando le roban la política, entre otras cosas. También Milei, con la crueldad que tanto le gusta, dice Espinosa, veta la reinstalación por 2 años de la moratoria, que les permite, pagando los aportes adeudados, jubilarse a quienes no tuvieron trabajo registrado. Y además desconoce la emergencia en discapacidad y veta la ley sancionada. Hay que estar ahí con los débiles. Menos televisión, menos grandes discursos, menos doble discurso. Y no hablo de la dirigencia política solo, porque nos pasa a todos, cómo van moldeando los discursos según los contextos. Periodistas, economistas, empresarios, dirigentes políticos. Hay que estar con los débiles. Y estar con los débiles significa vetar el veto de Milei. Y hay que hacerlo con el voto. Y vuelvo a destacar el tuit de Espinosa. Hay que demostrarle en las urnas el desastre que provocó en la vida cotidiana de los argentinos, que ya no pueden soportar más estar cada vez peor por la pérdida de trabajo, caída de salarios, alquileres impagables, comidas y remedios inaccesibles, la imposibilidad de viajar en colectivo, el precio del boleto, sufrir cada día más por no poder pagar la educación, la salud, el gas, la luz, el agua y por no llegar a fin de mes. Esta descripción que hace el intendente de La Matanza es la descripción que nos advierte, entre otras cosas, muchachos, muchachas, hay que estar con los más débiles. Que insisto, no nacieron débiles, se los empujó a la debilidad. Se los empujó a ese lugar. Y es ahí donde hay que estar. Si se quiere, y homenajeando a quien ayer recordábamos, a Monseñor Angeleri, ese enorme sacerdote, obispo de la provincia de La Rioja, que estuvo Ricardo Quintela homenajeándolo ayer, que decía, con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Justamente esta es la síntesis para San Cayetano. Con un oído en el pueblo que necesita paz porque lo están moliendo a palos. Y porque la única paz posible es con justicia social. La otra es la calma de los cementerios. Paz con justicia social. Pan. Trabajo. Eso es tener el oído en el pueblo. Y luego el oído en el Evangelio para quienes crean. Y ahí el pedido a San Cayetano. Articulemos esto, por favor. De inmediato. Porque a los Cristos hay que bajarlos de las cruces. Y a los santos hay que bajarlos de las estampitas. ¿Por qué? Porque en realidad los podemos encontrar en cualquier rincón. Si quieren ir a buscar un Cristo, búsquenlo entre medio de la multitud que irá a San Cayetano. Y si quieren buscar a un San Cayetano, búsquenlo también entre ese mismo pueblo que va a pedir por paz, pan y trabajo. A César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Los reclamos de trabajo y de pan a la casa de gobierno. El resto, sí, es la fe que nos mueve.